anunciaba también el presidente, ministro, también la diáspora va a poder ser un actor clave en esta reforma. ¿De qué forma, valga la redundancia y la repetición de la palabra, van a tener ellos también un papel protagónico? Sí, de hecho, Armando, una de las cosas que siempre se dijo en este país es démosle sostenibilidad al sistema, démosle sostenibilidad al sistema, démosle sostenibilidad al sistema. Pero ¿cómo le da sostenibilidad al sistema si no recibís nuevos usuarios? Si no innovás a la hora de poner planes que le sean atractivos a la gente, ¿no? Aquí siempre han existido las cotizaciones voluntarias, siempre han estado reflejadas en la ley. Pero ¿qué es lo que pasaba? Al no tener un recaudo obligatorio, a las administradoras de fondos de pensiones pues les interesaba muy poco porque era demasiado esfuerzo para recaudar dinero. Ha habido un sector que siempre ha dicho, nosotros queremos tener una pensión en El Salvador, queremos tener un plan de retiro en mi país. Y a pesar de que siempre escuchaban esta queja de parte de la diáspora, a nadie se le ocurrió poner planes de ahorro, ¿no?, para que los salvadoreños que estén domiciliados fuera puedan optar a esos planes voluntarios, en los que ellos aporten una cuota mensual y que al final de cierto tiempo puedan tener acceso al pago de una pensión como tal. Entonces, esa parte de integrar el pilar de nuestra población en El Salvador nunca se tuvo en cuenta, porque nunca fueron una prioridad, ¿no? Y además que, como dije, y lo digo por honestidad y por sinceridad con todo, le beneficiaba al sistema, porque iba a tener más usuarios en el sistema. Entonces, eso le iba a dar sostenibilidad. Pero como dije, les interesaba pues solo el negocio del manejo del fondo de pensión. Y está bien, son privados. Es que el problema es que los gobiernos no lo regularon. No es problema del privado tratar de hacer mayores ganancias. Es el Estado el que debe regular que esas ganancias no sean excesivas ni sean abusivas con los derechos de los usuarios. Entonces es un problema de los gobiernos esto, porque tampoco quiero que se crea que yo soy enemigo de las administradoras de fondos de pensiones. No, para nada. De hecho, hablamos constantemente con ellos. Hay un buen diálogo. Tenemos una buena coordinación con las dos administradoras actuales. Yo me puedo apreciar de que tengo una muy buena relación con ellos. Evidentemente tengo un rol de autoridad. Exacto. Y ese rol de autoridad nunca lo voy a olvidar en mi relación de amistad con el sector privado, ¿no? Entonces, de hecho, debemos ser amigos del sector privado. Pero un amigo que también te recuerda que hay que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Y que hay obligaciones, sobre todo de la gente. Porque no es conmigo el problema, es con la gente. Al final son fondos que ellos... Entonces, hemos puesto la opción, Armando, ya dentro de poco vamos a publicar para nuestros hermanos de la diáspora, vamos a publicar cuáles van a ser los planes, vamos a tratar de que estos planes sean lo más atractivos posible para atraer a la mayor cantidad de usuarios al sistema y que esto pues también le dé sostenibilidad. Entonces, creo que hemos llegado a una reforma, Armando, y esto lo hablábamos con el presidente, en el que hacemos notar otra vez que lo que El Salvador lo que necesita es un Estado que funcione, un Estado que deje operar al sector privado, pero que lo supervise y vigile, un Estado que haga que las cosas funcionen en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia económica y ahora en materia de seguridad provisional, porque era una deuda histórica que se tenía en este país. Por supuesto, el presidente mencionaba y decía, de hecho, cuando anunciaba esta buena noticia el viernes, decía, aumenta sustancialmente la rentabilidad, lo que permite una mayor pensión. ¿De qué forma se va a incrementar esta rentabilidad? Sí, hemos dejado un parámetro de alrededor de un 7% de rentabilidad en las inversiones que realice el fondo. Nosotros sí creemos que es posible a través de la supervisión de todas las operaciones que realizan, porque actualmente hay inversiones que están por debajo de ese umbral, ¿no? Cuando decimos inversiones y nos referimos a la rentabilidad, nos referimos a la tasa de interés que le pagan al fondo de pensiones por los títulos que él ha comprado y que están en su poder. Son títulos de deuda, son como le llamaríamos bonos, ¿no? Entonces esos bonos están en manos de ellos y ellos reciben una tasa de interés
por haber prestado ese dinero, ¿no? Entonces, esa es la rentabilidad, la tasa de interés que ellos reciben por haber prestado el dinero del fondo de pensiones. Entonces, al prestar el dinero del fondo de pensiones, hay una parte que tiene rentabilidades pues, menores al 7%. Creemos que ese factor debe de corregirse, buscar indicadores que permitan incrementar la rentabilidad de los títulos que se tienen en posesión y vender aquellos títulos que sean de una rentabilidad mucho menor para el fondo de pensiones, porque lo que se trata en el caso del fondo de pensiones es incrementar la rentabilidad para que los usuarios del sistema puedan generar pues mayores ganancias y la pensión sea mayor cuando se retiren, ¿no? Y esto enfocado también, o tal vez estoy equivocado, a las AFPs. Sí, de hecho está directamente dirigido a las AFP porque hay que recordar que son las administradoras de fondos de pensiones las que realizan este tipo de operaciones bursátiles, ¿no? Compran títulos de una entidad domiciliada en Panamá, pueden comprar títulos de entidades hasta cierto porcentaje, ¿no? Todo eso está regulado, los porcentajes de inversión, lo que puedes hacer en títulos de corto plazo, lo que puedes hacer en títulos de largo plazo, lo que puedes hacer en sociedades extranjeras, lo que puedes hacer en fondos de inversión nacionales o en fondos de titularización nacionales. Toda esa parte está regulado. Hay un comité de riesgos que vigila y que va a continuar vigilando que los parámetros de inversión se cumplan. Ahora lo que vamos a hacer es incrementar el parámetro de rentabilidad para que los salvadoreños puedan tener una mejor pensión al final de su retiro. Líneas estratégicas, ¿no? de la reforma de pensiones. No es un trabajo que se pueda hacer de la noche a la mañana, Armando. Correcto. Los estudios actuariales son complicados, los flujos de efectivo se tiran a 100 años, ¿no? Hay que revisar todos los flujos de entrada, todos los flujos de salida, los porcentajes de rentabilidad que se están obteniendo, la configuración de los porcentajes que tiene invertidos el fondo, porque hay que también recordarle a la población que este mismo fondo que está conformado por 12.000 millones, ¿no? Alrededor de 2.000 millones son los únicos que están en disponibilidad. Los otros están invertidos en títulos. No es que no existan, ¿no, Armando? Porque algunos, yo vi a una economista que me da mucha, bueno, no sé si será economista al final, pero es una analista del diario de hoy, que trabajaba antes en la asamblea, en la fracción del FMLN, decir que los fondos ya no existen, o sea, los títulos de deuda existen. Lo que pasa es que están invertidos, pero esos mismos papeles se pueden intercambiar por otros, ¿no? Entonces, denotan mucho desconocimiento del tema y no es un tema que sea tan fácil de integrar, porque hay mucho componente social. No estamos hablando solo de una corrida financiera, no es solo de calcular los flujos de entrada y salida. Tenés que entender que hay una situación social detrás de cada uno de los pensionados que reciben esos montos que no les alcanzan para jubilarse. Detrás de cada pensionado hay una historia que puede terminar en una historia muy mal, ¿no? Como en Grecia, si tú recuerdas, en su momento, en la crisis griega de ya por el año 2014, cuando Grecia empieza a negociar la troika con Alemania y los países aliados, para el rescate financiero que le dieron, una de las principales preocupaciones fue los beneficios de los pensionados en su momento. Entonces podías ver unas grandes filas de adultos mayores que estaban tratando de retirar los fondos que tenían disponibles. Y en medio de protestas. Y no les habían depositado su pensión. En medio de protestas. Entonces, niños y ancianos son grupos sumamente vulnerables y que afectan a todo el grupo familiar. Entonces, cuando un adulto mayor está pasando por una situación difícil, toda la familia está alrededor de esa situación, igual que cuando le sucede a un niño. Entonces, podés provocar una convulsión social, ¿no? Al tomar malas decisiones respecto de los fondos de pensiones. Entonces, hemos hecho una reforma bien pensada que estaba delineada desde el inicio en las propuestas del presidente. Ya por el año 2018 el presidente dijo, vamos a hacer una reforma de pensiones que contenga 3 elementos básicos. 1, que beneficie al cotizante. 2, que beneficie al Estado salvadoreño. Y 3, que tenga en consideración el sector privado para no mandar mensajes de inseguridad jurídica también, ¿no? Entonces, el primero de ellos, esta reforma no beneficia al gobierno,
no beneficia a las AFP. Incrementa las pensiones de todos los usuarios del sistema, sin afectar a los empleados, ¿no? Es decir, AFP y sector privado son los que asumen, es decir, una visión progresiva de la reforma, ¿no? Paga más el que puede pagar más y se le protege a los grupos más vulnerables.